Te voy a enseñar a pintar tus uñas de Soft Gel o Gel X con efecto ojo de gato de manera correcta para que no se peleen y a usar el imán correctamente. También a corregir en pequeño error común que hace que dañe tu diseño en ojo de gato. Después de pegar la uña y de cortarla a tu gusto, en lo particular me gustan más las uñas almendras, pero esta vez las haré cuadradas porque quiero variar. Limas punta y los lados de tu uña para que quede bien chula y parejita, simplemente hazlo hasta que te guste. Luego con un bafe vas a limar toda la uña por arriba hasta que quede totalmente mate, no puede quedar ni una sola parte brillante porque por ahí se te levantará la pintura de uñas. Limpia la uña con una toallita húmeda o con una gasa con alcohol para quitar pelusas, polvo, etc. Ahora encárgate de ponerle base coat a las uñas y luego limpiarle la capa pegajosa cuando salga de la lámpara porque si no lo haces se te puede despegar la pintura o puede que dure menos. Ahora sí te enseñaré a poner ojo de gato y a usar el famoso imán para uñas. Lo primero es que la capa de esmalte debe quedar perfectamente pareja. Usaré este imán tubular que tiene mucha fuerza y ya te mostraré el error que puede dañar tu diseño con ojo de gato totalmente porque se ve bien feo. Puse el imán detrás de la uña y quité las partículas, apliqué la segunda capa y al activar me tropecé con eso. Observa con muchísima atención porque esto te va a salvar de no sellar en lámpara con eso. Observa bien esa mancha de allí porque eso no debe estar bajo ningún concepto en tu uña. Si lo ves, pasa a otra mano de esmalte antes de sellar para que tu diseño no termine feo. Y así se usa el imán para que quede bonito. Primero lo pasas desde un lado, lo vas llevando poco a poco desde área de cutícula sin quitarlo en ningún momento hasta que llegas al otro lado. Luego pasas por el otro lado para activarlo y en este punto se ve fabuloso. Este es un ojo de gato de partículas finas. Por último la punta. Al hacer la punta, ya el diseño se ve perfecto y podemos llevarlo a curar en la lámpara de uñas. Y luego de meter en lámpara y quedar satisfecha con el resultado voy a aplicar una capa de top coat para finalizar. No necesita un paso especial para esto. Un último tip es que tengas mucho cuidado con enamorarte demasiado con este diseño.